cuenta, les estamos dando la bienvenida a este su programa Café de Tres. Ahora sí con café, aunque el programa es sin café, pero esta vez sí, sí. No fuimos Sí, leales al nombre. Yo era cita con café porque la verdad es que ha estado haciendo frío aquí en Tijuana los últimos días. Y pues bueno, Claudia, Karen, Patricia, su servidora, pues aquí vamos a seguir platicando del tema que nos quedamos la semana pasada, que fue obviamente de qué ha sucedido o cómo hemos evolucionado tanto individual como humanidad después de todo esto lo que nos está pasando, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos seguir agregando a todo esto? ¿Y por qué te me quedan viendo las dos? Bueno, a ver, sí, bueno, ya que me ceden la palabra. De buena voluntad. Sabes que tú siempre eres la primera, ahora que quieres puedo hablar. Ah, no, pues adelante, digo, para variarle, ¿no? Para traer algo nuevo. Digo. Bueno, yo creo que una de las cosas, y creo que la vez pasada hablamos un poco más general, pero, por ejemplo, de manera muy particular descubrí que mi genética no es tan mala como yo pensaba, que realmente sí tengo una buena genética que me ha estado ayudando. Digo, obviamente me he estado cuidando y todo eso, pero creo que también la herencia ha sido buena, ¿no? Claro. En el caso de ustedes, ¿cómo les ha ido de manera personal? Bueno, yo pienso que sí, o sea, sí la genética puede jugar un plus, y también el cuidarse, pero también yo creo que si tú mantienes una posición sana mentalmente, o sea, ya sé que es difícil porque lo primero que es pues el miedo, la ansiedad y todo eso, y pues eso baja las defensas, bien que mal, ¿no? Estás como así vengan los gérmenes a mí y todo, porque precisamente tus anticuerpos no están al 100, pero yo creo que una de las cosas es que sucedió al menos a mí durante la pandemia es, después obviamente de la loquera, que fue en un principio que bueno, casi quería salir yo con mi burbuja, así no me toque nadie. Como yo otra vuelta en el niño de la burbuja. Ah, exacto, sí, ya sé que esa es una referencia que Pati les tendrá que poner abajo, porque pues, mucha gente yo creo que todavía no había nacido cuando pasó esa película. Ahorita les pongo ahí la imagen, por favor. Ajá, y entonces yo pienso que después de un tiempo empecé como a decir, bueno, a ver, yo no puedo vivir así, o sea, yo creo que llega un punto en que ya dices demasiado estrés, demasiado miedo, no puedes vivir así, o te empleas enfocarte a ti mismo, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudarme? Estar tranquila, mantener la mente ocupada en algo productivo, hacer ejercicio, comer lo mejor posible. Yo creo que todas esas cosas a las que llega uno, así, es también como que la parte en la que avanzas, ¿no? Porque a lo mejor antes no te percatabas de tus malos hábitos para comer o de tus malas situaciones o de que no te cuidabas pues lo suficiente. Yo creo que esa también es otra enseñanza, ¿no? De alguna forma, aunque sabíamos, en realidad como que no lo teníamos tan consciente y esto nos lo vino a poner en la cara, literal, ¿no? Claro, y yo creo que también esa parte en donde no podías hacer lo mismo para salir a comer, porque mucha gente vive de antojos, ¿no? De que, ay, se me antojan unas gorditas, ¿no? Se me antoja, digo, sé que aquí no hay gorditas, se me antoja, no sé, una pizza, sí, o cosas así que no eran propiamente son alimentos nutritivos, aunque en algunos lugares sí lo hacen casi con ingredientes nutritivos, casi. Entonces, sí era como que una alimentación basada, psicoatrapiada, la verdad. Y entonces, el hecho de que también hayan cerrado muchos de ese tipo de lugares por lo mismo, pues a la mayoría lo obligó a hacer cosas en su casa, a ver más. A comer en tu casa. Sí, a comer y a también saber qué comías, ¿no? O sea, no podías estar comiendo antojitos en tu casa. Y yo sé que en un principio mucha gente pues se la pasaba pidiendo cosas como pedirte un pollo que no te hace, que no, ni es gol para que te queda. Y entonces, que también es pollo, pero no es muy sano por la forma en la que está preparado. Entonces, sí, como que yo creo que por eso todo el mundo engordó y todo el mundo en una serie de situaciones. Sin embargo, conforme fue avanzando la pandemia, entró esa ola de cuídate, de comer sano, de hacer esto, hacer lo otro, y yo creo que ahí empezó a cambiar todo, ¿no? Pues yo creo que a cada quien le fue como pegando esa ola en diferentes tiempos, ¿no? Hay unos que fue de golpe, porque pues hablábamos de casos personales, hubo muchas personas que nos quedamos sin trabajo, y tuvimos que renovar y tuvimos que buscarle por ámbitos que ni siquiera eran
pues ahora sí que los de experiencia, ¿no? Ujú. Nos quedamos sin trabajo o sin casa, bienes materiales, etc., ¿no? Entonces yo creo que llegó un momento dentro de la pandemia donde tuviste que moverte, tuviste que aprender. Se menciona esta parte de que todos engordamos y hay, bueno, conozco varias personas que al contrario, o sea, entre que se quedaron sin comer, no por gusto, entre que, pues las necesidades, ¿no? O sea, nos tuvimos que adaptar a lo que estábamos viviendo. Entonces, en lo personal, se me hizo, hablaba Pati ahorita de los aprendizajes y creo que ese fue uno muy grande. Creo que lo comentaba en el programa pasado, no era nada de tecnología, no estaba acostumbrado a utilizar las redes sociales para mi trabajo, las descuidaba muchísimo y hoy sin redes sociales creo que sería imposible llenar una cartera de clientes, por ejemplo. Claro. Entonces, dentro de todo, creo que tuvimos que progresar sí o sí. Así tal cual te dimos ahorita la palabra, así de que te volteamos a ver, así mismo siento yo que te tuviste que mover. Claro, en mi caso, era una persona muy, muy pasiva, lenta, de que me tenían a veces que dar el empujoncito y hoy creo que o me muevo o me quedo, ¿no? Bueno, pero, o sea, ahí fue enfocado para positivo. En este caso, lo romántico de la circunstancia es que todo el mundo hubiera aplicado eso para positivo. Sin embargo, tenemos la parte contraria a eso, que fue mucha gente se divorció, se dio cuenta que no podían estar juntos más de una semana, o sea, que inclusive no te conocían a la pareja en algunas situaciones, y bueno, obviamente también el estrés y no tener trabajo, y no, pues saca lo peor de cada quien. Entonces convivir con una persona que ve nada más todo negativo, y luego afuera la pandemia negativa, todo, pues sí causó muchas cosas. Otras de las que yo creo que quizás sea la más importante, junto con la de no poder tener que comer y la dificultad para obtener eso, fue la violencia que hubo intrafamiliar, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres quedaron presas con el que las violentaba, ¿no? Y entonces ha de haber sido un calvario, porque pues muchas se salvaban cuando ahora sí que el agresor se salía a trabajar o se iba, y aquí no podían ni salir. Entonces, yo creo que hay una parte, como en todo, ¿no? Para que haya un equilibrio, desafortunadamente a veces tiene que existir esta parte negativa, y afortunadamente yo pienso que dentro de todo empezaron a salir cosas buenas, más buenas que malas, ¿no? Y la ventaja como ser humano es que se adapta a todo el humano, ¿no? Entonces, esto era una cuestión, y yo sé que independientemente de que se tarde uno en salir la pandemia y salgan otras, y ya saben, ¿no? O sea, pues rematar a lo que ya está. Porque esa es otra, ¿no? Realmente aprendimos lo necesario para que cuando llegue otra realmente ya estemos preparados, o va a ser lo mismo o va a ser peor, porque una cosa es que nosotros pretendemos saber, pero quién sabe si dentro de 10 años llega otro y vuelve a pasar lo mismo o va a pasar peor, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que también comentaba Karen y que creo que es importante es la parte de la tecnología, ¿no? Durante muchos años a muchas empresas, algunas personas ya les empezaban a decir, pues déjame estar en mi casa, es más fácil. Y muchas empresas se negaban. Y igual en el caso de la educación, igual, ¿no? También las escuelas siguen, y más antes, pues seguían con el modelo educativo que pues ya sabemos que es más bien de la revolución industrial, en donde lo que hacían era hacer literalmente empleados para fábricas, ¿no? Y seguimos, sin embargo, con ese modelo educativo, y muy pocas universidades, no solamente por la cuestión económica, sino también por la cuestión ideológica que traían, no se aventaban a dar el paso hacia lo digital, el abrirle un poquito más a los alumnos la posibilidad de no tener que estar encerrados en un aula, ¿no? Que obviamente tendrá sus pros y sus contras, que eso a lo mejor lo hablamos en otro programa, pero bueno, esta otra opción de que tú puedas acceder a la educación o tener un trabajo en donde no te veas obligado a tener que ir a una dirección en particular, pues yo creo que la pandemia literalmente nos aventó, pero creo que fue una de las cosas positivas, ¿no? Dentro de lo malo o bueno que puedan tener las situaciones, yo creo que fue positivo, ¿no? Esto también tiene mucho que ver que, por ejemplo, para
para estipular un mecanismo educativo a nivel internet, por ejemplo, o sea, es que ese es otro punto. es que Muchas no de las todo el mundo escuelas, tiene, no, sí. pero aparte, muchas de las escuelas decían, es que no se puede, no tenemos el presupuesto, no tenemos esto, no tenemos la gente, ¿no? Y sin embargo lo tuvieron que hacer en menos de una semana o dos, porque si no ya perderías el curso o a los alumnos o a lo que fuera. Entonces, a veces es más pretexto que lo que realmente, ¿no? Obviamente, sí es verdad, no existen a lo mejor las condiciones y, por ejemplo, muchas universidades, en el caso donde yo estudio, pues siempre se nos ha comentado de que pues debemos obviamente o tengamos la mente abierta de que a lo mejor un alumno no nos está mandando la tarea no porque no quiera, sino porque a lo mejor él en su casa son 4 y solo hay una computadora y los 2 papás trabajan en la computadora y los 2 niños sí llegan a la computadora. Exacto, eso en el caso de que a lo mejor se privilegia si tengan una computadora, porque yo he sabido de muchos de mis alumnos que literalmente están haciendo sus cursos en celulares. Entonces, también obviamente no existen todavía muchas condiciones, pero creo que el primer paso ya está dado y eso va también a facilitar que existan, por ejemplo, leyes o facilidades en muchas cosas para que justamente todo esto que estamos viendo pues se preste para que ya empiece a evolucionar y ya se pueda dar en mejores condiciones, ¿no? Yo pienso que una de las cosas importantes de las clases en línea es que de alguna manera los padres hoy en día delegan la responsabilidad de crianza hasta de moralidad y de muchas cosas a los niños en la escuela. O sea, el maestro es el que los tiene que educar literal, o sea, completo, de modales y demás. Sin embargo, bueno, yo he escuchado, donde yo vivo, casi todos son maestros. Entonces, la mayoría, pues, los escuchas dando clases en las mañanas vía internet, ¿no? Obviamente. Y una de las cosas que he oído como queja es precisamente que las mamás están hartas de tener que involucrarse con la tarea de los niños y estarlos como checando de que estén realmente haciendo las cosas. Porque obviamente tienen sus cosas que hacer. Sin embargo, pienso que muchas de ellas, porque ya tenían me desapando el chamaco ahí, lo que está en la escuela. 6 horas ahí ya, me olvido sí, que hasta hijos sí, tengo, ¿no? pues algunas igual sí trabajan y otras no, y entonces yo creo que las que más quejan es de las que no, de las que sí dicen, no, pero, porque a lo mejor si lo pones, enfocas positivamente, dices, bueno, tengo esta oportunidad de trabajar y también de estar involucrándome con mi hijo de cómo van haciendo las cosas, pero pues que ven así, ¿no? Entonces, son como que las cosas que traen cuando tomas una decisión tan abrupta, siempre tiene además también no solo los alumnos, pero principalmente los alumnos, creo que no estamos como alumnos enfocados a tomar la responsabilidad de nuestra educación, claro. ¿No? Se lo dejamos al maestro, que el maestro me diga, me enseñe, me grite, me haga, me diga cuáles son los autores, o sea, y no nos hacemos responsables, bueno, yo sé que tengo que estar este tema, bueno, voy a buscar dónde está, quiénes son, o sea, y de alguna forma esto también ha obligado a los alumnos a involucrarse más en su propia educación y no delegar tanto la responsabilidad, que es lo que se ha tratado de hacer con el nuevo modelo educativo que al menos en México se ha implantado en los últimos años, de que ya el maestro no sea el que dicte y el otro te lo aprendes de memoria, ¿no? Sino que ya el maestro sea más un guía, por así decirlo, que el que te esté metiendo en la cabeza las frases concretas con las que hay que salir de tal curso, ¿no? Y otra parte, hablando un poquito fuera de lo de la escuela, yo creo que otra cosa que no sabemos es estar con nosotros, estar a solas con nosotros. En lo personal, les comento, primero fue esta parte de la desesperación, lo contaba el programa pasado, que me puse bien neurótica, ¿no? De que las compras de pánico y nadie me toque y todo limpio y todo bien intenso, no ver a nadie. Y después, según yo, cambié mi muda, bueno, voy a aprovechar el tiempo. Pero ¿qué hice? Saturarme, me metí a todos los cursos habidos y por haber en línea, me ponía a hacer según yo ejercicio, pero no dejaba de comer otras cosas, entonces saturé mi mente de actividades y me estaba pasando justamente lo mismo, una ansiedad incontrolable, porque se me comían los tiempos de los cursos, que ya mañana tenía que entregar la tarea, que ya mañana era el último día para concluir ciertas actividades, hasta que dije, wow, espérate, ¿por qué me estoy llenando de actividades? O sea, ¿qué estoy necesitando para estar tranquila? ¿Quién me está correteando? ¿Qué obligaciones tengo hoy? O sea,
Y se me hizo bien padre. Yo creo que es de las otras tantas cosas que he ido aprendiendo, porque hasta eso me ponía metas. No voy a leer 3 libros a la semana. Y era bien así de, los tengo que terminar de leer y ya ni siquiera lo disfrutas. Ajá. Pero yo creo que es parte del conocerte. Al menos para mí, hablábamos de cuestiones personales, para mí fue el aprender a conocerme. Aprender a darme cuenta de eso que dicen, ¿no? O sea, de que realmente estaba en los extremos y no encontraba un punto medio donde dijera, ok, durante mi día me voy a chance de leer 15 minutos, voy a hacer ejercicio 1 hora, voy a meterme un programa, no estrés, ¿no? Porque no tenía obligaciones bueno, fuera de las que tú te ponías. Ajá, pero yo creo que eso que te pasó a ti, le pasó a mucha gente, porque en lo que te bombardeaban en los medios era, aprovechen de estar en familia, aprovechen a estudiar, o sea, como que de alguna manera te inculcaban una responsabilidad dentro de una situación, ¿no? O sea, no son vacaciones, no son esto, o sea, y realmente sí era unas vacaciones para ti. Al menos un remanso, ¿no? Sí, era una pausa. Claro. Una pausa. Y era una pausa que nos debieron haber permitido que nosotros la viviéramos como quisiéramos. Que ya sea que nos metiéramos en el mecanismo que fuera, o sea, nosotros éramos responsables de lo que hiciéramos dentro de nuestra casa. Sí entendía yo que había unas reglas allá afuera, sin embargo, esa parte en la cual bombardearon tantísimo lo que tú tenías que hacer, o sea, no había un momento en que había una marca de refrescos que te decía con video las cosas que tú supuestamente debías de hacer en tu casa. No. Voy a hacer lo que yo quiera hacer porque al final de cuentas este tiempo sí me voy a permitir descansar, sí me voy a permitir darme cuenta el ritmo de vida que llevo, sí me voy a permitir un montón de cosas que pasan, ¿no? O que yo no me daba cuenta que pasaban. Yo en lo personal vivía como esa parte antes de la pandemia, como que yo no tenía que desperdiciar el tiempo. O sea, como que todo el tiempo tenía que estar haciendo algo porque si no ya se me pasaba, ya lo había desperdiciado. Viene la pandemia y les juro que yo respiré y dije, ay, vamos a tomarnos unos minutos, unas semanas, unos días para uno. Un año. Vamos a tomarnos un año, al fin la pandemia va a durar 2. Sí, no sé. Y entonces, sí, o sea, llegó un punto en el que, pues sí, los primeros días dije, no, pues voy a ver las series que no he visto, voy a hacer lo que no. Sin embargo, nunca dije, voy a llegar al exceso de comer lo que se me pegue la gana. No, o sea, siempre estuve consciente de que yo debía de mantener una cierta situación, que mucho tenía que ver en la cuestión física de cómo me cuidara para saber por dónde iba a llegar y qué tanto me iba a poder alcanzar si me tocaba, ¿no? Entonces, sí, bueno, a lo mejor yo de alguna manera fui un poco más consciente. Sin embargo, sí noté que entraba ese rollo ¿no? Hasta que dejé de ver la tele, la verdad, porque, sí, no, o sea, sí, ok, recibía los mensajes que eran suficientes, los necesarios, sin embargo... Tampoco hay que saturarse, ¿no? Claro, y entonces me tomé mi tiempo, dediqué a hacer cosas que no me había hecho, o sea, pero eso sí lo tomé con otro ritmo, y eso sí fue para mí muy bueno, ¿no? Y entonces, ya sé que no se nota, ¿verdad? Pero yo fui de esas personas que bajó de peso, o sea, ya sé que no se nota. Y entonces también eso fue parte del rollo saludable que te empiezas a meter, ¿no? Pero bueno, uno quizás por la edad y por donde vive uno, se permite uno hacer esas cosas. Mucha gente no tuvo esa opción, ¿no? Y yo entiendo que al menos, por ejemplo, en la Ciudad de México, ha de haber sido un caos, porque mucha gente vive al día, como en todos lados, pero ahí hay muchísima gente. Claro. La Ciudad de México es una ciudad que hay mucho subempleo y mucho autoempleo también. Y entonces el que te cierren es tremendo. O sea, y de veras sí es, hasta cierto punto puedes obtener comida barata y todo eso, pero hay que talonearle mucho, porque hay mucha gente tratando de conseguir esa comida barata. Entonces, sí es una situación que a muchos los hizo valorar dónde estábamos, qué teníamos, qué no teníamos, qué podíamos hacer para mejorar lo que teníamos. Yo siento que fue una pausa muy buena en algunos casos. Desafortunadamente, pues para las personas que tuvieron familiares que estaban enfermos y todo eso, también fue un enorme aprendizaje para aquellos que lograron superar la enfermedad.
Y yo creo que ahorita valoran muchas más cosas, o sea, también hay que aprender con el ejemplo, no hay que esperar a que nos pase a nosotros para que digamos, no, sí, hay que cuidarnos, ¿no? O sí hay que cambiar esto, ¿no? O sea, hay que hacerlo tan solo por el hecho de que nosotros estamos en una posición en la que mientras no nos toque, podemos ayudar a los demás y mejorar nuestra situación, ¿no? Para precisamente, eso es como que para equilibrar un poco el hecho de que mucha gente hizo lo que quiso, como hasta ahorita, ¿no? Y sí. Hasta ahorita. Otra de las cosas que no mencionabas ahorita que es un poco la desigualdad, ¿no? Obviamente ya la sabíamos que existía, pero creo que también la hizo más evidente. Muchas cosas se hizo evidente, ¿no? El que seguimos pues no solamente en los países que se llaman tercermundistas o otros países que no, o en desarrollo, sino también incluso en los que se llaman de primer mundo y que supuestamente acá muy evolucionados y demás, vimos que también las cosas no fueron tan fáciles ni tan color de rosa como tú pudieras pensar que pudiera pasar en esos países, ¿no? Yo creo que también es una cosa cultural, porque, por ejemplo, nosotros, mucha gente no sabe cómo viven los de España o cómo viven. Entonces, pensamos que por ser primer mundo, todos tienen el mismo nivel de vida, así todo súper padre, y no es cierto. O sea, por ejemplo, donde atacó en Estados Unidos, las ciudades que atacó más fuerte, había mucha gente pobre, mucha gente que vivía, inclusive en la calle, ¿no? Entonces, esas partes, esa proyección de imagen, mucha gente no la recibe. Tiene la idea de Disney y tiene la idea de muchas cosas y que eso es Estados Unidos, ¿no? Y no, o sea, Estados Unidos también tiene mucha gente que no tiene seguro, que no tiene muchas cosas. Hace mucho el sueño americano empezó a ser una especie de pesadilla, ¿no? Para muchos, Sí, y entonces, igual en Europa, o sea, también el número de personas mayores que había en algunos países de ahí que fueron también atacados, pues digo, o sea, era una población vulnerable, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te enfermen 100 personas a que se enfermen de repente 3,000, ¿no? Y entonces, aunque tuvieran un buen sistema de salud, pues colapsa porque se satura y luego ¿qué le haces? Y no hay un plan o una estrategia para ayudar a todas esas personas que están de más, ¿no? O sea, que están enfermos de más. Entonces, yo creo que era un colapso generalizado, o sea, no es cuestión de si eres pobre o eres rico, bueno, sí, en algunas cosas. Sin embargo, yo creo que aquí es una situación de humanos, ¿no? De personas, de no ser un número en una estadística de un país, sino ser una persona que tiene derecho a todas las atenciones que se merece en un estado de esta índole, ¿no? No nada más por la familia y por los que tienen dinero, ¿no? Como en el caso del Toño Mauri, ¿no? Que él pudo hacerse un trasplante de pulmones. Y no es porque lo veamos mal, o sea, está bien que bueno que él tenga los métodos. Ese sería el ideal. Que todos pudieran aspirar a eso en el caso de necesitarlo, ¿no? Deja tú el oxígeno, que se supone que es algo gratis. Sí. Carísimo, o sea, a nosotros nos tocó, bueno, a mi familia hubo esta situación y nos tocó en un espacio, un tanque que nos costaba 200 pesos llenarlo, en un 24 horas, por no decir marcas, nos cobraban el doble, 400 pesos, y el tanque grande de hospital en este espacio nos cobraban 700 pesos, y en la madrugada, cuando más se requería, nos cobraban 3.500 pesos por llenar. Estás hablando que hubo mucha gente también que lucró y nosotros pudimos hacerlo porque éramos muchas personas aportando dinero para los pacientes que estaban pasando por esta enfermedad dentro de la familia. O sea, ayudaron tíos, primos, amigos, o sea, no hubiéramos podido solos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué es de la gente que vive sola, que no tiene recursos, que no tiene familiares? ¿Cómo le hacen? No, pues de hecho, independientemente de que no haya una situación de dinero o una de solvencia, sí, cierto, es muy cierto esa gente que lucró, de que inclusive no te vendían ni tan siquiera te lo llenaban bien, no te vendían, te daban otro gas a cambio de, o sea, yo sé que la necesidad hace sacar lo peor de las personas, pero ubíquense, o sea, tú comes con esos 300 pesos que te acabas de agandallar, comes pues tu familia, pero acabas de matar a una persona. Entonces,
eventualmente te va a durar exactamente lo que esos 300 pesos la vida de una persona y van a comer tu familia un solo día. O si dos. Es que... Ajá, o dos. Y entonces a cuántos más te vas a echar así, ¿no? Entonces es una situación económica, social, política, o sea... No, yo creo que también, como tú dices, sacó tanto lo bueno como lo malo, pero desgraciadamente se vio mucho malo, ¿no? Y eso Claro, más sí. de lo que hubiéramos querido aceptar la humanidad, de que, ay, no, es que si siempre le preguntas a la gente, ¿y tú eres bueno? No, sí, voy a ir al cielo, ¿no? No hay quien te diga, no, yo sí me voy al cielo, no, la mayoría se va a ir al cielo directito y con zapatos, ¿no? Pero cuando los ves actuando en la vida cotidiana y más en estas situaciones, a veces te das cuenta de que dices... Óyeme, los hospitales no te recibían sin una tarjeta por delante o efectivo por delante, Claro. Ni siquiera para darte la primera atención. No, y yo sé de un caso muy bien corroborado en un hospital aquí, un hospital particular. Todavía no sabían si era COVID o no era COVID lo que iban a tratar, pero de primera instancia tenían que poner 200,000 pesos. 200,000 pesos que, les digo, una vez que lo ingresas, tú dejas tu dinerito, lo checan y dicen, bueno, se puede ir a su casa. Oiga, pero no te lo regresan, ¿eh? No, lo gastamos en... todavía nos deben unos 1,000 baros más, dices tú. No, o sea... Pero si nada más le sacaste una placa de pulmón, sí, pero fue esto está súper saturado y le dimos prioridad. Y entonces, cuando se das cuenta, todos lucran. O sea, todos lucran y es triste porque es una situación... los humanos aún no evolucionamos lo suficiente en ese sentido, ¿no? Porque, es que no por somos ejemplo, empáticos. Los políticos, ¿no? En lugar de estar uniéndose para lograr sacar un país en esta situación, ¿qué era lo que, o qué es lo que están haciendo? Porque siguen haciéndolo, echándose bolitas entre ellos. O sea, la gente se está muriendo y lo que les importa es la próxima elección y que yo logre quedar como diputado. O sea, ¿cómo es posible? Pero es que no, es que ahí vamos, o sea, esa es la división, o sea, no es una situación que a ellos les interese, no, es que no les interesa, o sea, les interesa lo que obtienen de dinero o el poder que obtienen de las personas, ¿no? Mire, yo siempre he dicho, ok, si tú como dirigente quieres quedarte con el dinero y que tu población se reduzca al 20% de lo que tienes para manejar, que conste, no es conspiración, pero supongamos que es un hipotético, ¿no? Yo digo, bueno, ok, ¿para qué quieres riqueza? Si se mueren todos los demás, luego ¿quién te va a trabajar? ¿O quién te va a mantener ese nivel? ¿Y para qué quieres dinero? O sea, tantísimo dinero. Si al rato vas a estar hablando con la piedra porque no va a haber nadie con quien hablar, o tus realidades virtuales, ¿no? O sea, así o más loco te vas a volver, ¿no? Entonces, desafortunadamente, independientemente de que todo el mundo haya sacado el cobre y que haya hecho su agosto, que ni fue agosto porque ya se lo han de haber gastado, yo pienso que en sí el humano es cero empático con los demás, no estamos acostumbrados a yo, y luego, o sea, su familia y demás, en el mejor de los casos, porque luego ya hay casos en que no les importa, bueno, qué lástima, no cierren la puerta, no voy a entrar, ¿no? Y entonces, sí, o sea, te das cuenta. O sea, nos falta demasiada evolución en ese sentido, ¿no? Sí, y entonces es increíble que lejos de que vayamos hacia un punto hacia adelante, que aprendamos realmente de este golpe, o sea, lo único que es que ya ahorita hay planes en donde voy a hacer esto y voy a comprar un arma, como en el caso de los Estados Unidos, y aquel que me quiera comprar, quitar lo que tengo en mi búnker ahí por si las flies, o le doy un plomazo. Así. Retomando, es que iba aquí un pequeño güey de cuestiones técnicas. Bueno, el asunto es que, como les decía, o sea, yo puedo tener cáncer y yo puedo decir, bueno, yo me muero y no me importa, ok, pues sí, ¿no? Yo me muero ya, ¿no? Porque del cáncer, vamos, no se pega, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En el caso del COVID, sí, ¿no? O sea, yo me enfermo y aunque yo diga, pues no me importa, yo me enfermo y me muero, la verdad es que no es cierto, porque a ti no te puede pasar nada, pero a lo mejor las otras dos, una se pone muy mala y la otra se muere, ¿no? Entonces, ya no es solamente bueno, ¿qué me importa si me muero? Ok, cada quien tiene derecho a morirse como quiera, ¿no? Pero cuando tus irresponsabilidades terminan afectando a otros, sobre todo en esa magnitud, pues yo creo que ahí ya no es nada más tu responsabilidad contigo, sino con
la sociedad y con los que te rodean, porque regularmente a los que terminas llevándose de calle, pues regularmente son a las personas cercanas, ¿no? Probablemente termines afectando a tu hermano, a tu padre, a tu abuelo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí también es, te digo, desgraciadamente hemos sacado, sí, algunas veces lo mejor, pero desgraciadamente mucho más malas cosas de lo que quisiéramos aceptar como humanidad, ¿no? Claro, tan solo, y me imagino que varios han de tener la experiencia personal de que inclusive los amigos o la familia, en un momento de esto, o sea, les voltearon la cara, o sea, les dieron la espalda y dijeron, bueno, ay, sí, qué malo que te haya tocado eso, ay, ¿de qué está hablando? Que te dan la patada en... Sí, entonces descubres que mucha gente, por ejemplo, que tenía familiares que iban al sector salud, como le habíamos dicho, y no los dejaban entrar, ¿no? O se enfermaban y, uy, cuánto lo lamento, ¿no? O sea, gente que sabía que el vecino no iba a trabajar o no podía trabajar y que no tenía ni qué comer, pero nunca le dijo, oye, toma, te doy, o sea, yo sí puedo, yo tengo la facultad, toma, ¿cuántos? ¿No? Porque siempre tienen la idea de que si uno le da al otro y el otro, ay, gracias, pero bueno, sabes que como que es la obligación, no, o sea, la otra persona, si tú le dices, sabes que por esta ocasión te doy yo, no te preocupes, no va a ser siempre, o sea, pero, o sea, yo creo que no somos lo suficientemente, ¿no? O sea, digo, no toda la gente es canija, no toda la gente es así, pero sí sé de que mucha gente se sintió sola aparte, no solo sola por aislada, sino sola porque la familia inclusive, ni los amigos, ¿no? O sea, en el caso de ella, pues tiene muchos amigos, gracias a Dios, es una familia, chica, tengo familia. y también mucha familia, es una chica es muy popular, no lo saben, tiene sus fans, entonces, sus fans. Entonces también es esa parte, ¿no? De lo que aquí también se vio, la gente que te quiso ayudar, la que no, tu forma de, o sea, cómo que valoró, bueno, hizo un registro de todo lo que habías hecho, bueno y malo, ¿no? Y como decía mi abuelito, la gente buena se muere joven, ahora entiendo. Ahora entiendo, ya llevo muchos años en el planeta. Ahora entiendo. No, abuelito, sí, no, si me ven que cumplo los 80, ya saben, ¿eh? Ya saben por qué. No, muy buena onda. Pero bueno, o sea, es parte de... que es una creencia, o sea, también eso se rompieron muchas creencias, ¿no? De que esto, sí, el amor de mi vida. Sobre todo, ahorita en este pedazo, estamos hablando de la pandemia, ¿verdad? No, o sea, me refiero a que mucha gente decía, por eso los chavos se contagiaron, ¿no? Porque decían, no, dicen que es para gente de mayor edad y que tenga esta enfermedad, y en automático, no me va a dar, y se salían a dar su vida como siempre, y eran los primeros que, si no se enfermaban ellos, el mismo fenómeno que por ejemplo con el SIDA, ¿no? Que como dijeron que era para homosexuales hombres, los demás dijeron, y ahora, ¿quiénes son los más contagiados? Las mujeres heterosexuales casadas, ¿no? Tres. Uno. Tres tristes. Sí, entonces ahí también son las creencias que traen de que como eres joven no te va a pasar nada, o de que si haces ciertas cosas tampoco te va a pasar nada, y no es cierto, o sea, todo es un protocolo. Yo creo que todo en exceso es malo. O sea, tanto cuidarse demasiado como no cuidarse, ¿no? O sea, siempre hay que traer un equilibrio, ya no por uno, o sea, piensa en los demás, o sea, yo pienso, ok, si me enfermo porque yo quise, o sea, porque no me cuidé, ok, yo asumo la responsabilidad. Pero cuando se enferma alguien que no tenía la culpa por tu negligencia, ahí sí es la parte, ¿no? Pero créeme que también eso sacó de la gente que no le importa el tema del prójimo, ¿no? O sea, ni los de su propia familia, ¿no? Porque ahí andaban en la party, ¿no? Y demás. Entonces, son situaciones muy extremas, la mayoría, pero muy reales. Entonces, otra cosa de la que se habla, bueno, más bien de la que casi no se habla, pero yo creo que va a ser un tema para los próximos años y puede ser las secuelas que va a dejar esto, es por ejemplo la enfermedad mental que va a dejar, ¿no? Sí. La angustia, todo el trauma que para mucho, la paranoia,
Todo eso que además los gobiernos y las instituciones a veces no le dan tanta la prioridad como deberían, ¿no? No le da, si no le da prioridad a darte más que paracetamol, o sea, Menos la actividad. sí, o sea, ¿cómo? O sea, a lo mejor en un principio te decían, sí, échate tu paracetamol y tu jarabe para la tos. Después de un año, no te pueden decir eso. Porque no, te debo decir porque en teoría ya con tantos casos debieron haber hecho un qué sí sirve y qué no sirve y no nada más un paracetamol, ¿no? Entonces, o sea, en eso lo hubiera entendido cuando recién salió que no sabían ni cómo tratarlo, ni qué era, ni a dónde su alcance. Durante todo este año que ha pasado, ya se sabe muchas cosas, como para que todavía te dicen, nada más tómate un paracetamol. O sea, no. O sea, hay 20,000 cosas o medicamentos que ya pueden ser aprobados para ese tipo de tratamientos, ¿no? Ahora bien, entra otro rollo aparte, que es el negocio de las farmacias. Y entonces, no te quieren vender, o algunos nada más, no a nosotros te vendemos, o nada más es efectivo, y entonces llega una desinformación de que no sabes qué medicamento realmente es bueno, porque es una guerra entre ellos, entre laboratorios, ¿no? O entre empresas, de que sabes que este está muy bueno y este no, y este causa efectos colaterales y este no, y este sí, y así nos vamos. Entonces terminas volviendo a tomar tu paracetamol, que no sirve de gran cosa, porque la verdad es que la gente dice que para los dolores de cabeza que dan, tomarse un paracetamol es tomarse nada más que agua, ¿no? Porque no les hace nada. Y entonces yo creo que ahorita ya hay muchas cosas que podrían ser indicadas para ayudar a un paciente con esos síntomas tan severos y no nada más eso, ¿no? Entonces esa parte también yo la veo como no inventen, o sea, porque dejan tan expuesta a la población de esa manera, ¿no? O sea, cierto que mucha gente no hace caso cuando le da uno las instrucciones, o sea, no siguen la terapéutica que les pone el doctor o el médico, ¿no? Y empiezan a hacer, tómate 2 aspirinas con limón. Yo no digo que no, nada más que si te están dando una situación indicada, pues inténtalo al menos, llegar al fin del tratamiento, inténtalo, ¿no? Pero mucha gente medio se siente bien y ya no me tomo nada. Y no, o sea, deben de entender que uno es para atacar la enfermedad, otro es para lo que sigue, lo poquito que queda, y el que sigue es para rematarlo y que ya, o sea, son 3 partes en un tratamiento, ¿no? Y entonces mucha gente en el primero como medio se siente, y luego viene la recaída más cañona, ¿no? Y entonces ahí sí ya lo que les habían dado, pues no sirve. Amén. Amén. Salud. Pues sí, y eso también es de la salud mental, ¿no? Claro. Pues ahorita la gente está toda estresada y otra de las preocupaciones que viene muy unido también a eso es estas generaciones o esta generación que le tocó toda esta situación, y me refiero a los niños, que cómo van a resentir eso en su futuro, ¿no? O sea, porque a nosotros pues sí nos tocó siempre ir a la escuelita y teníamos nuestros amiguitos y podíamos platicar con ellos y nos aventamos en el recreo y todo bien padre, ¿no? Pero esta generación no pudo hacer durante más de un año, y todavía quién sabe cuánto falte para muchos, hacer esa convivencia de tú a tú con otros pares, ¿no? Entonces también es otra de las preocupaciones que se tienen, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta generación en particular que ahorita está en el kinder o en la primaria sobre todo, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a ser de una edad, de determinados niños de una edad para acá, porque los chiquititos van a crecer ya con una nueva modalidad, o sea, ellos ya no van a tener un comparativo, salvo lo que no, pero no es tanto de comparativo, sino justamente acuérdate que cuando están muy pequeños, exactamente, ¿no? Es cuando vienen, solamente están en la pantalla, ¿no? Entonces, pero antes de la pandemia ya empezaban a hacer y ahora va a ser peor. Pero ahora se puede, porque antes pues mínimo lo mandabas, no sé, 5 horas, 6, no sé cuánto vayan en el kinder. Entonces, no sabe cuántas horas van al kinder. Pues es que hace muchos años que no voy al kinder, aparte no tengo hijos, entonces pues como para no... Pues ahí está, googlealo. Lo voy a googlear cuánto dura un niño en el kinder. Pero bueno, independientemente de eso, pues, o sea, esas horas que estaban con sus amiguitos y jugaban y demás, pues es la parte, y además según los psicólogos, esa edad es justamente donde el ser humano
justamente toma la parte de la socialización para después, la seguridad, ¿no? Exactamente, para después proyectarla cuando ya es adulto. Entonces, imagínate esos niños que ahorita nada más están viendo al resto de los demás con una pantalla, ¿no? ¿Cómo se va a ver reflejado eso al final cuando empiecen una relación de pareja o cuando tengan que ir a un trabajo o cuando tengan que hacer amigos, ¿no? Pues van a tener sus novias virtuales, o sea, literalmente. Eso va a pasar como los japoneses que ya nada más quieren tener novias, como holograma. Sí, por eso te digo virtuales, o sea, de holograma. Entonces, imagínate, si ya de por sí el encierro y sí, el encierro y el estar aislado te saca tus perversiones y te genera una situación mental medio extraña. Ahora imagínate que ya sea, bueno, pero eso es optativo, ¿no? Pero que ya sea de alguna manera ya algo. Modus vivendi, sí, ¿no? O sea, ya sea un estilo de vida, vas a sacar, hijo. Mientras no salgas de tu casa está bien, pero digo, sí, porque mucha gente no va a saber cómo interactuar en el espacio abierto con los demás, ¿no? Entonces van a venir unas fobias y van a venir una serie de situaciones que ya existe una, que yo creo que algunos en algún momento de la pandemia la tuvieron, que era la fobia a los gérmenes, a pensar que todo estaba sucio, contaminado, infectado y demás. No importa que todos los días estábamos en la misma casa y agarrábamos todo igual, pero en ese momento que dijeron, es que podemos traer el virus en el cuerpo, y lo digo por experiencia propia, pues fumigas, ¿no? Te echas todo y ya no quiero contarles por cada vez que llegamos nos fumigan. No me importa, no me importa. No me importa, más vale que digan acá que les caiga yo gorda. Sí, no, las estoy cuidando. No, está bien, está bien. Okay. Bueno, sí nos quejamos, pero está bien. Pero déjenme decirte que ese líquido que les roceo dura y protección hasta 72 horas. Entonces, estoy protegida. Ajá, o sea, mínimo no solo soy yo, sino también ustedes, que van a poner qué linda. sus nachas en otro lugar ahí, ya estar protegidas. Pues al menos un poquito. No, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo creo que son los... Pues bueno, creo que no sé si quieres dar alguna especie de conclusión en eso. Conclusión hay. Yo creo que en esta situación, de todo lo que se oye y se dice, realmente quédense con lo que realmente les sirve, o sea, no se paniquen ni nada, o sea, esto es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Hemos sobrevivido otras cosas más densas, más pesadas, con un muy alto grado de ignorancia. Yo creo que en esto ahorita ya no hay pretexto para ser ignorante, hay muchos medios y muchas cosas para seguir investigando y seguir aprendiendo. Una de las cosas es aprenderse a conocer a sí mismos, a observarse, a tratar de ser empáticos con los demás, a tratar de dar lo mejor de sí, no importa que la otra persona no te lo regrese, o sea, porque pues esto es como una cadena de favores, ¿no? Vamos ay mira, Karen ahora les está saliendo fuego como el Espíritu Santo. Soy Sagitario. Está iluminada. Puro fuego. Ahora sí, bueno, ya para terminar esta bella plática, ¿verdad? Bueno, ahí estábamos diciendo que hay que ser mejor como personas, ¿no? Sacar la empatía y tratar de ponerse en el lugar del otro, y si te sobra algo que tú sabes que no te lo vas a comer así, pero puede ayudar a alguna persona más, sobre todo a las personas que ahorita están autoempleándose en las calles, que limpiando vidrios y todo eso. Si tienen ustedes la oportunidad de darle si no quieren dar dinero, no les den dinero, pero les pueden dar, no sé, una despensa de algo chiquito, algo así. Digo, hay que ayudarnos entre todos, ¿no? O sea, esto se va a resolver de alguna manera, bueno, no va a resolver, vamos a sobrevivir si nos apoyamos entre todos, porque independientemente de la labor que estábamos haciendo en el programa pasado de los gobiernos, pues esto es individual. O sea, el aprendizaje, todo es individual, pero podemos compartir con los demás lo mejor que tenga uno de sí mismo. Pues yo como conclusión es solamente seguir los protocolos, que son muy sencillos, informarse en redes oficiales, que también es muy sencillo, está al alcance de todos. Como dice Claudia, mientras tú hagas lo que tienes que hacer, ya estás haciendo mucho para los que están a tu alrededor. Entonces eso sería yo como lo que termino de decir. Ok. Pues sí, yo también ya nada más, yo creo que reafirmando lo que ambas dijeron, ¿no? Que
pues hay que ser más empáticos y que pues hay que seguir, nos guste o no, pues todavía yo creo que por un largo tiempo más, pues siguiendo las indicaciones que hasta ahora sabemos que son las más adecuadas, ¿no? Ya saben, lavarse las manos, ponerse gel, cuando llegan cosas a tu casa, pues tratar de limpiarla lo mejor posible. Todas esas cosas que ya sabemos, el cubrebocas y demás, para que pues esto pues vaya solucionándose cada vez mejor y que pues al final pues aprendamos lo que tendremos que aprender para que si en el futuro llega algo igual o peor, pues ya sepamos qué hacer y esta vez lo hagamos mejor, ¿no? Y pues bueno, pues muchas gracias a ustedes, Claudia, Karen, Patricia, nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Bye.